Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y como siempre, las noticias son súper interesantes. Por ejemplo, os explicaremos por qué Facebook es una de las redes sociales en las que más se fijan desde recursos humanos. O que Facebook, Yahoo y Netflix son las marcas más imitadas para robar datos de usuarios. Además de que los chatbots están transformando la atención del cliente. O que Pinterest sigue imparable con un crecimiento brutal de usuarios activos mensuales. O que Twitter ha superado los 1.000 millones de dólares en ingresos en el cuarto trimestre. Por otro lado, YouTube eliminará la interfaz clásica de escritorio en marzo y está trabajando en una característica similar a Apple TV Channels. Y tendremos muchas noticias de Instagram, y es que está implementando nuevas formas para borrar a usuarios con los que no interactúas, y que así sea mucho más fácil hacer un follow. Y ojo que la red social también permitirá editar vídeos en las stories. Y una cosa muy importante, la publicidad está a punto de caer en IGTV, lo que hará que los creadores de contenido se pongan muy contentos. Vamos, ya ves, unas noticias muy pero que muy chulas, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook es una de las redes sociales en las que más se fijan desde recursos humanos. Los responsables de elegir al candidato perfecto para un puesto de trabajo tienen la obligación de mirar con lupa hasta el último aspecto del futuro trabajador. Y es por ello que las visitas a redes sociales personales como Facebook son más provechosas que a otras más orientadas al sector profesional, como puede ser LinkedIn. Así, según un estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de Pensilvania, el 70% de los empleadores buscó en los perfiles de los candidatos para tomar una decisión. Y ojo, el 60% eliminó alguno de ellos por el contenido que allí publicaban. Así que curiosos, tened cuidado con lo que publicáis. Facebook, Yahoo y Netflix, las marcas más imitadas para robar datos. Según ha revelado el informe Brand Phishing Report 2019 de la compañía de ciberseguridad Check Point, en el que se han analizado los intentos de ataques de phishing en todo el mundo, Facebook ha sido la marca más imitada el pasado año 2019 en estos ataques, en el phishing, y lo hace seguida por Yahoo y Netflix. De esta manera, los cibercriminales se hacen pasar por una de estas compañías para hacerse con los datos de los usuarios de este tipo a nivel global. Yahoo es segundo, con el 10%, Netflix el tercero con el 5%, y le siguen otras compañías tecnológicas como pueden ser Microsoft con un 3%, Spotify con un 3% y Apple y Google con un 2%. Los chatbots están transformando la atención del cliente. No es nada raro asumir que hoy en día los chatbots forman parte del día a día de muchas personas en todo el mundo. Podemos encontrarlos en todo tipo de plataformas, páginas web y dispositivos del hogar que están al alcance de cualquier usuario. Por ello, la mayoría de las empresas son conscientes de la necesidad y utilidad que pueden aportar a sus servicios. Según Gartner, durante el 2020, el 25% de las operaciones de atención al cliente van a estar gestionadas por chatbots, debido a la enorme adopción que ha tenido durante el año pasado. Prueba de ello es que, según Statista, un 67% de usuarios en todo el mundo ha utilizado un chatbot para alguna gestión de atención al cliente durante el año pasado. Sin lugar a dudas, estas cifras demuestran la importancia de este fenómeno cada vez más creciente en todo el mercado. Pinterest sigue imparable con un crecimiento del 51% y 335 millones de usuarios activos al mes. La red social de la inspiración y las ideas por excelencia, Pinterest, con un crecimiento del 51% año tras año, llegando a los 1.143 millones de dólares. Asimismo, los usuarios activos mensuales globales crecieron un 26% año tras año, hasta alcanzar los 335 millones. Y es que el último trimestre del año pasado fue fuerte en resultados y acciones. De hecho, los ingresos del cuarto trimestre crecieron 46% año tras año, hasta alcanzar los 400 millones de dólares. Además, para este año 2020 se espera que los ingresos totales sean de hasta 1.520 millones de dólares. Me parecen unos datos espectaculares. Twitter supera los 1.000 millones de dólares en ingresos en el cuarto trimestre. Twitter también ha revelado los resultados obtenidos a cierre de 2019, unos datos más positivos que los cosechados en el tercer trimestre, cuando los problemas en su negocio publicitario desplomaron sus beneficios. Así, durante el último trimestre de 2019, Twitter ha reportado unos ingresos de más de 1.000 millones de dólares
exactamente 1.010 millones de dólares, apuntándose a un nuevo récord histórico en ventas. Por cierto, el negocio de la publicidad es el pilar fundamental de los ingresos de Twitter, que llega a los 885 millones de dólares y registró 592 millones de dólares. Además, en usuarios activos diarios, Twitter registró 152 millones. YouTube eliminará la interfaz clásica de escritorio el próximo marzo. Google ha afirmado que el próximo mes eliminará completamente la interfaz clásica de escritorio, para que así los usuarios anclados en las viejas versiones de la plataforma disfruten por fin de las opciones que ofrece su nueva interfaz. Una interfaz que está más enfocada en la experiencia de usuario. El nuevo aspecto de YouTube en navegadores incluye títulos más largos y miniaturas más grandes y más ricas, que ofrecen información más clara sobre el vídeo a simple vista. Además, las previas de los vídeos también tienen mayor resolución, y al ser un diseño más limpio, se han eliminado algunos estantes de contenido y se han añadido otros como los contenidos recomendados. YouTube está trabajando en una característica similar a Apple TV Channels. YouTube estaría considerando la posibilidad de ofrecer una función que permita a las personas suscribirse a servicios de suscripción de compañías de entretenimiento de terceros a través de su plataforma. De acuerdo a The Information, dicha característica funcionaría como Apple TV Channels, que permite a los propietarios de Apple TV suscribirse a servicios como CBS, Showtime, Comedy Central o HBO directamente en la aplicación de televisión sin tener que abrir otra aplicación. Y de esta manera, YouTube entraría a competir directamente con TV Channels, permitiendo a los usuarios suscribirse a servicios de vídeo de pago a través de su ID del servicio. Los rumores incluso aseguran que YouTube está en conversaciones con varias compañías de entretenimiento para que decidan agregar sus servicios a la plataforma de vídeo, pero el estado de las conversaciones se desconoce por el momento. Y si esto ocurriera, dicha oferta de canal de suscripción agregaría valor a YouTube TV, una plataforma que de momento solo está disponible en los Estados Unidos y que ofrece acceso por cable en vivo y bajo demanda y que ha traído ya más de 2 millones de suscriptores. Todos ellos de pago, claro. Instagram facilitará el unfollow. Está claro que en Instagram solemos tener montones de seguidores o seguidos con los que no interactuamos absolutamente nada, lo que hace necesario que se haga de vez en cuando una limpieza. Pues bien, Instagram está implementando nuevas formas de borrar a gente con la que no interactuemos, y para ello ya ha introducido lo que se conoce como categorías de seguidos. Con esta función podremos clasificar nuestros seguidos en función de diversas categorías, como los más vistos o los menos interactuados. Y de esta manera podremos hacer un follow de forma sencilla a lotes de usuarios para hacer limpieza en nuestro feed. ¿Qué te parece? Instagram permitirá editar vídeo en las stories. Según la desarrolladora Jane Manchun-Won, Instagram está trabajando en una función de recorte de vídeo para las Instagram Stories, algo que facilitará la edición y la carga de los clips de las historias dentro de la propia aplicación. Esta nueva herramienta de recorte permitiría a los usuarios crear los vídeos para las stories más rápidamente, y se podrá acceder a ella mediante las opciones creativas que están disponibles en la parte superior del primer fotograma, en un nuevo icono de edición. Al clicar en él, el usuario pasará a un segundo proceso de recorte por fotogramas. Veremos cuánto tarda Instagram en incorporarlo oficialmente. La publicidad está al caer en IGTV. Para alegría de los creadores de contenidos, Instagram está trabajando en un prototipo para que los instagramers puedan monetizar sus contenidos en IGTV mediante la inserción de publicidad. Vamos, rollo YouTube. Así, la red social está trabajando en una nueva herramienta bautizada con el nombre de programas de asociados de Instagram. La red social no ha especificado aún qué criterios deberían cumplir los creadores para beneficiarse de este nuevo programa publicitario, que a día de hoy es un mero prototipo y no habría salido ni siquiera de los dominios de la red social. Por cierto, este sistema publicitario que Instagram está desarrollando para IGTV ha sido detectado nuevamente por Jane Manchun-Won. Esta tía es una crack. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha gustado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.